decir que el presidente Danilo Medina aprovechó este 27 de febrero para decir cómo vamos económicamente de acuerdo a los números que maneja el sector gubernamental. Y vamos a ver qué tan ciertos, qué tan reales son esos números para la oposición. Tenemos con nosotros a don Miguel Seara Hatton, economista y miembro de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno, que ha hecho un levantamiento de esas cifras que ha dado el sector gubernamental y vamos a ver cuál ha sido el resultado de esa investigación. Muchísimas gracias, don Miki, por estar aquí. Sobre todo uno pretende que nos expliquen cómo es posible que 1 de cada 10 dominicanos haya salido de la pobreza en un periodo de 3 años. Yo creo que es un hecho que no ha ocurrido absolutamente en ningún país, ni por lo menos. En Brasil le tomó 8 años. Y 800.000 a la clase media. 800.000 a la... Él dijo que subió de 20 a 28, o el 8% de 10 millones son 800.000. Ajá, bueno. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso en que 1 de cada 10 dominicanos dejó de ser pobre y 1 de cada 8 pasó entonces a la clase media? Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Miren, a ver, intuitivamente, ¿qué significa esto? Para que una persona mejore su nivel de ingreso, tiene que ocurrir una de dos cosas, o las dos cosas juntas. Uno, que aumente, que mejore su empleo, que tenga empleo. Eso es lo primero. Si tú no tienes empleo, bueno, tener empleo, eso es un factor que te puede ayudar a salir de la pobreza. Y en segundo lugar, es el ingreso, ¿no? ¿Cuánto tú recibes? Ahora, tú puedes recibir de tu trabajo, ingreso, digamos, del producto de tu trabajo, formal, o una transferencia y un subsidio. Entonces vamos a analizar estos dos elementos, estos dos grandes elementos. Vamos a empezar por el empleo. Lo primero que llama la atención es que el presidente de la República utilizó cifras administrativas. Eso es muy importante. ¿Qué significa cifras administrativas? Aquí la única institución que genera información sobre el empleo es el Banco Central, sí, a través de la encuesta de fuerza de trabajo. Y hay otras instituciones que recogen información del empleo, pero no consolidan. Él mencionó al Ministerio de Trabajo y a la Tesorería de la Seguridad Social. Ahora, ¿qué ocurre con estas informaciones? Primero, el Ministerio de Trabajo no tiene aquí ninguna tradición, no se conoce, ni siquiera la serie que ha publicado, es una serie clandestina, yo no la conozco y yo vivo de esto, o sea, yo vivo todo el tiempo buscando información. No existe esa información, por lo menos publicada. La única que se publica regularmente es la del Banco Central. La Banco Central en su página web. Y la Tesorería de la Seguridad Social tiene el problema de que como es un proceso nuevo, relativamente nuevo, y todavía no está estabilizado, tú puedes aumentar la cantidad de empleo simplemente de una persona que esté empleada, que tenga un ingreso ahora por trabajar, pero que empiece a registrarse a partir de mañana en la Seguridad Social, ¿no? Entonces es un registro administrativo. Ahora, ¿qué dicen las cifras del Banco Central? Bueno, las cifras del Banco Central, lo primero que uno se encuentra es que cambió la base, ¿no? Cambió la forma de cálculo y la definición y la metodología, ¿no? Ellos se veía una definición, que es una definición estadística que era de 10 años en adelante, ¿no? Y hay otra definición que acaba de introducir, yo creo que hace 2 o 3 días, porque creo que debió haber sido antes del 27 de febrero, porque yo reviso permanentemente esa cifra y me encuentro con que hay una nueva definición que es de 15 años en adelante. Ahora, eso significa que la cantidad de personas que la fuerza de trabajo en edad de trabajar se redujo en 1 millón de personas. Eso es lo que eso significa. Pasar... ¿La población económicamente activa? No, la población económicamente activa se redujo también, pero se redujo en una cantidad menor, porque primero la población en edad de trabajar. Ahora, esa población, hay población activa e inactiva. Entonces, la población en edad de trabajar se redujo en aproximadamente un poco más de 1 millón de personas. ¿Y cómo se redujo esa población? Porque cambiaron la definición. Excluyeron a la población que estaba por debajo de 10 a 15 años. Entonces, esa es la única explicación que hay, porque es lo único que cambia en la metodología, ¿no? Ahora, resultado de eso, se había creado 391.000 empleos en las cifras anteriores. Y ahora aparece con 417.000, creo, más o menos. Ahora, lo curioso es que aparecen las mismas tasas de desempleo.
O sea, ¿cómo es posible que tú reduzcas 1 millón de personas y que permanezca la tasa? Y la tasa de desempleo? Y la tasa de desempleo no baja del 14%. O sea, la tasa de desempleo, según el Banco Central, se movió de un 15 a un 14%. Pero para que tengamos una idea de lo que eso significa, en el gobierno de Leonel Fernández, en los primeros 7 semestres, la tasa de desempleo estuvo también en ese mismo orden de magnitud. De hecho, estuvo ligeramente más baja que la tasa de desempleo de los primeros 7 semestres del gobierno de Danilo Medina. Hay un número que no da, porque yo entendería que con un aumento del empleo de 400,000 personas, sin reducir la tasa de la población económicamente activa, solamente con el crecimiento de la población se compensa, o sea que se puede mantener la tasa de desempleo. Exactamente, pero no solamente eso, al mercado de trabajo, vamos a escoger ahora la cifra nueva. En la cifra nueva, los ocupados aumentaron en 407,000, ¿ok? Pero entraron al mercado de trabajo 417,000. Hay 10,000 que están desocupados. Eso tiene que bajar, aumentar la tasa de desempleo. Lógicamente. Te reduce muy poquito, porque tú vas aumentando la base. Entonces, ese es el primer dato. Si la tasa de desempleo no cae, ¿cómo es posible que hayan sacado a 1 millón de personas de la pobreza? No, porque hay otro ingrediente que yo quiero que usted analice. Este es un país donde 1 millón de personas sale de la pobreza sin mejorar la condición de empleo, pero sin mejorar la condición de salario. Voy a eso ahorita. Ahorita voy a analizar el salario, porque el salario es muy interesante, los números que voy a presentar, pero déjame terminar con lo del empleo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay alrededor de 10,000 personas que no encontraron trabajo. Si no fueron capaces de darle empleo, de que la economía le diera empleo, ¿cómo se redujo a la tasa? todo el que llegó al mercado de trabajo, ¿cómo me pueden hablar que sacaron de la pobreza a 1 millón de personas? Entonces, descartamos completamente que fue por el lado del empleo. No es posible. Los números oficiales del Banco Central, todo el mundo puede entrar al Banco Central y lo puede ver. Eso es en el empleo formal. No, el empleo total, okay. Formal e informal. Ok, vamos ahora al ingreso. Bueno. Consiguieron empleo 400,000. 400,000, pero eso no te da, eso no te explica. Hay 17,000 que quedaron sin emplearse y la tasa de desempleo apenas se movió de 15 a 14. Y es más alta todavía, el promedio de los 7 semestres, más alta que los primeros 7 semestres del gobierno del presidente Fernández. El licenciado Medina, en su alocución de presentación de memoria en el Congreso el sábado, habló de que las zonas francas habían sido rehabilitadas, que se están comenzando a formar nuevas fuentes de empleo. Ahí es que pudiésemos ubicar esos 700,000 que salieron de la pobreza como nuevos trabajadores de la zona franca. No, todo está recogido, Porque tú puedes decir, bueno, aumentaron aquí, pero allí disminuyeron. Toda la información está recogida. ¿Y qué produce? En el balance que produce el Banco Central de la situación del empleo. ¿Y qué producen esos 700,000 que salieron de la pobreza que puede ser cuantificado? No, ahora vamos al ingreso. O sea, no fue el empleo. ¿Ok? No fue el empleo, porque el empleo relativamente no se ha movido. Vamos ahora al ingreso. Miren, el umbral de pobreza en la República Dominicana, una persona es pobre, una persona en un hogar de 4.2 miembros, es pobre si tiene un ingreso de 4.741.000 pesos. O sea, si el hijo tuyo en una situación 4.700 es pobre. Así, mensual. Es policía. Ese es el nivel de pobreza, porque eso nos está dando alrededor de 20 y tantos mil pesos de la familia al mes. Entonces, como estamos dividiendo por 4.2 personas, que es el tamaño promedio de una familia, resulta que son 4,000 pesos. ¿Ok? Ahora, el ingreso promedio de una familia, de una persona pobre, ¿no?, que está por debajo de ese umbral de 4,000, es 3,017 pesos. ¿No?
Luego, hay una brecha entre el ingreso promedio de todos los pobres y el ingreso de umbral de pobreza de 1.700 pesos. ¿No? Entonces, eso significa que para que esta persona que está en pobreza salga de la pobreza, tiene que generarle por encima de 1.700 pesos. O sea, algo tiene que ocurrir, ya sea que alguien les regale el dinero o que alguien que por trabajar la familia genere el ingreso necesario que le permita cerrar la brecha. Pon los números en términos de familia para que la gente entienda, porque cuando tú dices 1.700 pesos, que es en términos individuales, como que es más difícil de entender. Bueno, lo que te está diciendo es que en promedio una familia pobre en promedio gana 12.000 pesos. Okay. Y la brecha son 7.240. O sea, necesita aumentar su ingreso en 7.000 pesos y llegar virtualmente a 20.000. Exactamente. Y eso para superar el nivel de la familia. Eso significa que una familia que tiene un ingreso por debajo de 20.000 pesos está en pobreza. Exactamente. Y el ingreso promedio de los que están por debajo del ingreso de pobreza de la familia son 7.000 pesos. Es decir, que necesitaría casi duplicar su ingreso para salir de la pobreza. Eso hay que decirle que el dato de los 20.000 pesos llega por el mismo Banco Central y la canasta básica. Esos son cálculos del Banco Central, eso yo no me lo inventé. Ahora, para cerrar esa brecha, si suponemos que los 4 millones salen de la pobreza, se necesitarían alrededor de 83 mil millones de pesos. Si hay 4 millones de pobres y yo necesito cerrar la brecha, ¿no? Multiplico 4 millones por lo que le corresponde a cada persona y necesitaría 83 mil millones de pesos. Eso significa el 2.8% del Producto Interno Bruto. Ahora, él dice que son 900.000, se requeriría 19.653 millones de pesos para cerrar la brecha y eso significa alrededor del 0.7%. Don Miguel, esa brecha la cierra el gobierno. 20.000 millones, vamos a ponerlo redondo, se le requerirían 20.000 millones para cerrar la brecha. Esa brecha pudiera estar siendo cerrada a través de los programas sociales del gobierno. A eso voy. Entonces, lo primero que uno observa es, bueno, aumentaron los ingresos. No. El del ingreso promedio. Vamos a ver. Definitivamente no. Se cerró la brecha. Bueno, sucede, y viene al caso, ¿no?, que la brecha se cerró solamente en 10 pesos por persona. Entre septiembre del 2012 y septiembre del 2015, por ingreso que recibe, se cerró la brecha en 10 pesos. Que una familia significa 42 pesos. El ingreso familiar aumentó 42 pesos. 42 pesos. ¿Qué se compra? Espérese. ¿Qué se compra con 42 pesos? Un sobre de café. ¿Él? Un sobre de café. 2 plátanos. 2 plátanos, exacto, 2 plátanos. ¿No? Eso se lo come un miembro de la familia en uno solo. Entonces, esa brecha obviamente no se cerró por el ingreso. Y los ingresos no aumentaron en la magnitud. Estamos hablando que el ingreso de una persona pobre tuvo que haber aumentado en 1.700 pesos. O sea, en 7.241 pesos lo que gana una familia, ¿no?, mensual. Eso no ocurrió. Entonces, no fue por el empleo, no está siendo por el ingreso. Ahora me dicen, no, es que le dimos solidaridad, todo eso. Bueno, resulta que como eres primero, el promedio que recibe una familia son 787 pesos, incentivo a la asistencia escolar son 250, bono, hay una cosa nueva que hay bono escolar estudiando, que son 249, etcétera. Hay varias componentes, ¿no? El bono GAI y el bono LUC, que son, digamos, los 4. ¿Cuánto es todo junto? Todo eso junto te sale alrededor de 1.600 pesos. ¿Por familia? Por familia. Ahora, ¿qué resulta? Que en el ingreso promedio de pobreza ya está calculado esos 1.600. O sea, ya está calculado. No hay que sumárselo. No hay que sumárselo. Ya está calculado. Ellos registran el cálculo del ingreso promedio de pobreza, incorporando las transferencias que se reciben. Ya está calculado. ¿Y de dónde sacan los datos? Entonces? No, entonces el presidente dice, bueno, a la ayuda de solidaridad que recibe, que son 192.564 pesos anuales, no, 192.000 pesos anuales.
Si sacaron 950,000 personas, ¿no? Con 192,000 pesos, estamos hablando de 183,000 pesos, 183,000 millones de pesos. Pero esa es la tercera parte del presupuesto nacional. Bueno, eso significa el 6.12% del PIB. Eso significaría que una familia mensual, como él dijo el mismo presidente, estaba recibiendo 16,000 pesos. Lo que significa que diario por persona pobre tendría que ser 3,800. Y eso es adicional a los 3,000 pesos que está el promedio de ahora. Yo creo que lo que él hizo fue un ejercicio de elaborar un costeo de lo que teóricamente el gobierno le estaba dando, más allá de bono luz y bono gas, y por eso le dieron los 16,000 pesos, porque si no hay manera que no diera. Correcto, pero porque yo me atrevo a decir que mejor que me lo manden en efectivo. Claro, ¿no? Y eso implicaría que una familia, como el porcentaje del ingreso promedio de una familia pobre, eso es 1.3 veces más de los 3,000 pesos que está recibiendo. O sea, según los datos del presidente, por lo que él está transfiriendo ahora, estaría recibiendo 3,821, ¿no? Pero resulta que el ingreso promedio de una familia pobre son 3,000 pesos. Si tú divides 3,821 entre 3,000 pesos, estamos hablando que prácticamente, estaríamos hablando casi 6,000 pesos de ingreso, lo cual significa que el ingreso de hoy se tuvo que haber multiplicado por 1.3 veces. ¿Y cómo se debería estar reflejando entonces esa mejoría? Pero, y para cerrar la brecha de todos los pobres, se tendría que ver, sería 2.2 veces. O sea, eso es una locura total. ¿Cómo se estaría reflejando? Yo quiero hablar del salario porque creo que la gente, ese es un tema sensible y es uno de los temas que refleja más la inequidad de la sociedad dominicana. Uno tiene, según los datos de impuestos internos, que más del 72% del ciudadano que cotiza en la seguridad social y que paga impuestos recibe menos de 18,000 pesos al mes. ¿Cómo es posible que nosotros seamos un país que sin aumentar el salario a la gente mejora su condición de vida? Magia. Eso es magia. Yo también quiero saber cómo lo hicieron. Déjame decirte algo sobre la clase media. O sea, no es posible. Primero yo creo que hay que constatar que con las cifras oficiales no es posible, es un invento hablar de 1 millón de personas, 950,000 personas. Ni fue por el lado del empleo, ni fue por el lado del ingreso, ni fue por el lado de la transferencia. Ahora va a decir, es que aumentaron los 800,000 de clase media. Bueno, ¿cuánto es el salario ¿Cómo se establece el ingreso que debe tener la clase media? Eso no está muy claramente establecido. Porque puede ser, yo no sé, ahí no queda claro. Me imagino que habría sido la metodología que utilizó el Banco Mundial, el PNUD, que establece que de 0 a 4 dólares diarios es una persona pobre. De 4 a 12 dólares diarios es una persona vulnerable. Y de 12 a 50 dólares diarios es una persona de clase media. Y de 50 para arriba la llaman residual. Es un eufemismo, ¿no? O sea, creo que esa fue la definición que utilizaron. Ahora, si decimos, veamos ahora qué pasa con... 12 dólares diarios son como 500 pesos. No, 12 dólares, sí, sería como 600 pesos. Pero eso dependerá de... O sea, por persona, ¿eh? Cambiaría de... Por persona. O sería que serían mínimo 50 dólares por familia. Exactamente, por persona, ¿eh? Pero una pregunta, ¿eso cambiaría de país a país? Porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de... Lo hicieron para hacerlo comparable. Eso se llama dólares de paridad de poder adquisitivo, que no es exactamente, es un dólar teórico, que tiene más o menos el valor de un dólar al país normal, que uno ve un billete de dólar, tiene diferencia, pero es más o menos del mismo orden de magnitud. Entonces, tú puedes, digamos, para el público puede intuitivamente asumir que estamos hablando de 0 a 4 dólares, aunque en realidad es dólares de paridad del poder adquisitivo. Entonces, eso es un ejercicio que se hace para toda América Latina. Tú tienes que comparar, cuando tú comparas, tú tienes que tener la misma métrica, porque si no estarías comparando peras con manzanas. Entonces, para hacer la misma métrica,
hicieron esa definición. Ahora, pero déjame decirte algo sobre el caso de la clase media. La clase media, se supone que la gente que tiene el mejor trabajo, ¿no? Sí. Se supone que es eso. Ahora, resulta que según la Tesorería de la Seguridad Social, ¿no? el 74% de las personas que cotizan a la Seguridad Social ganan menos de 20,000 pesos, ¿no? Y resulta que el umbral de pobreza está alrededor entre 21,000 y 22,000 pesos mensuales. O sea, habría un 70% de lo que el umbral de pobreza. Por debajo, porque es como máximo 20,000 pesos. ¿No? O sea, que estamos hablando, o sea, que está por debajo de ese nivel. Entonces la pregunta es, ¿en dónde están los ingresos de esos ciudadanos? Me gustaría verlo, que mejoraron la condición de pobreza. Estoy tratando de buscar, hacer un ejercicio de ver de dónde puede llegar dinero. ¿Cómo no? Vamos a seguir buscando. Las remesas. Otro tema. Está incluido. O sea que no, tampoco se puede poner. No, porque lo que tú haces es, eso es una metodología para calcular el ingreso medio de una familia, donde tú incluyes todas las fuentes. Inclusive a veces está incluido hasta el plato de familia que te lleva la vecina. Se calcula, se imputa, se llama imputar. Te calculan la vecina, como lo que hizo el presidente fue imputar ingresos. Porque él dijo, yo con lo que... lo que se da en las escuelas, eso yo lo imputo y salen los 192,000 pesos mensuales. Pero yo me atrevo a preferir que él me mande los 200,000 pesos y yo pongo a los hijos en una escuela privada. Bueno. Porque con 200,000 pesos de ingreso adicional se paga una escuela, ¿o no, Elisa? Sí. ¿Se paga? Sí, Ok, está bien. Sí, se paga. Don Miki, ¿qué debió haber pasado? ¿Cuál pudiera ser el cálculo si de verdad esa persona hubieran salido de la pobreza? Tuvieron que haber ocurrido una o dos cosas. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a regresar con ese tema. Vamos a la pausa, enseguida volvemos.